Bienvenidos amigos de Encora TV. Seguimos con el tercer capítulo de Diálogos en el Paraíso, hablando sobre las nuevas tendencias de la protección del dato. Me gustaría lanzar una pregunta que siempre es como muy espinosa, ¿no? Todos hablamos pero nadie lo comenta, ¿no? Y es lo que solemos decir un melón importante, ¿no? Que es ¿cuánto tiempo tengo que guardar mis datos, ¿no? ¿Cómo los tengo que guardar? ¿Qué retención y dónde, ¿no? Que es una cosa interesante que todo el mundo pregunta. No sé, Óscar, vosotros... La verdad es que es curioso porque es un tema que se traslada al mundo TI, a los departamentos de TI, y precisamente el departamento de TI no tiene que decidir cómo debe ser esa retención, porque el departamento de TI no tiene por qué tener un conocimiento del negocio tan amplio como lo tienen los propios directivos y el negocio. La decisión de la retención la tiene que tomar, de cómo tiene que ser esa retención, se tiene que tomar desde negocio. Luego los departamentos de TI tienen que ponerla en marcha, pero quien sabe qué dato es el que debo de retener, durante cuánto tiempo lo necesito, si lo necesito, si me vale un dato de hace un día o no, necesito un dato de hace una hora si lo pierdo porque mi negocio lo requiere, si ese dato lo tengo que retener durante un año porque es suficiente y no tengo que cumplir ninguna reglamentación, o no tengo que tenerlo 5 años porque mi negocio lo exige. Todo eso tiene que venir desde negocio, toda esa información tiene que venir desde negocio, y con toda esa información el departamento de IT tiene que montar la estructura de retención adecuada a esa información. Pues bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Óscar, desde el punto de vista de que no es desde el departamento técnico, no es desde TI que se tienen que definir esta retención o este sistema de poder recuperar en cierto tiempo. Es decir, tiene que haber una implicación desde negocio, que conocen bien sus procesos y que nos ayuden a definir pues cuánto tiempo nos podemos permitir el perder el dato, cuánto tiempo podemos permitirnos el poder recuperar, los famosos indicadores de RDRPO, EDRTO, pues todas estas cosas yo creo que es el eterno dilema que junto con alguien menos de TI, más de negocio, que conozca los procesos, pues nos tiene que ayudar a definir. Es curioso porque yo creo que a todos nos pasa lo mismo, todos los que somos colegas de los mismos departamentos informáticos, cuando nos toca que se ponen en contacto y dicen, oye, hay que proteger este dato nuevo de la empresa, llamémosle X, y tú le comentas, vale, dime qué retención, qué importancia tiene este dato, y empiezas a... Entonces te dicen, bueno, no, eso hay que estudiarlo vosotros, ¿no? Yo siempre le digo, para que lo entiendan, le hago la similitud de tomar el sol y el protector solar, ¿no? Vale, pues lo que es la retención es el protector solar que tú tienes que decidir, vas a tomar el sol, vas a guardar el dato. Entonces, claro, le dices, pues tienes que definir, protector ya sabemos que tenemos que tener, la retención. Entonces vosotros tenéis que intentar expresar o explicarnos a nosotros cómo encontrar esa unión perfecta para que el dato, cuando sea necesario, pues tiremos adelante y no en la unidad de negocio no se pare, o dependiendo del dato, ¿vale? Dependiendo. Pero sí que es verdad que cuando hago esa similitud, ya, ostras, empiezan ya a ver que realmente es algo importante lo del dato, no es solo decir, ya está guardado, no. Lleva un entorno, se rodea de un entorno, de una serie de información que es vital para tener ese dato consistente, tener ese dato, estar tranquilo que ese dato está en buenas manos, está con alta disponibilidad, la retención es correcta, aunque te pases, pero siempre hay que tener un poquito, ¿no? de esa línea, que luego se puede aumentar, se puede disminuir, evidentemente a más retención, más gasto, menos retención. Pero claro, a veces el dato lo retienes poco, pero luego ese dato es muy importante, hay que buscar, ¿no? Hay que buscar esa línea, pero a la vez también hay que explicar de una manera que lo podamos entender todos, no de una manera muy técnica, ¿no? Para poder llegar a encontrar, ¿no? No sé, a vosotros supongo que os pasará o os habrá pasado, evidentemente. Sí, claro, es que al final estamos todos de acuerdo, ¿no? Debe ser negocio quien marque, debe ser negocio quien nos oriente ante la criticidad de ese dato o la necesidad de tener una retención más o menos agresiva debido a su nivel de disponibilidad, pero también el negocio debe ser consciente de la inversión que supone aumentar en cuanto a retención.
Es decir, podemos ser súper paranoicos, súper exigentes en aumentar la retención, pero luego eso tendrá un impacto sobre el coste operacional de todo el entorno al final de protección del dato. Ahí es donde un poco al hilo de lo que hablamos, es decir, también es importante tener herramientas que nos aporten, que sean eficaces y que aumentar esa retención no nos aporte un coste operacional y un coste de adquisición mucho más elevado. ¿No pensáis que hay que diferenciar, ¿no? Yo tiendo a pensar que las soluciones de backup hay que diferenciar. Una cosa es lo que yo llamo el periodo de prestación del backup o de retención del backup para lo que es el disaster recovery, es decir, oye, he tenido un desastre, he perdido, ¿no? Como comentábamos antes, ha venido un ransomware, me ha cifrado todo y tengo que tener la posibilidad de restaurar todo, y luego lo que llamamos el periodo de compliance. No sé si lo diferenciáis en vuestras compañías, ¿no? Pero creo que es importante. O sea, una cosa es, ¿qué backup necesito? Porque puedo tener un desastre y tener que partir desde cero y restaurar todo, o qué periodo necesito, porque la compañía a nivel legal, ¿no? Como comentabas tú antes, Óscar, oye, es que mi compañía igual a nivel legal durante 4 años tiene que guardar este dato, pero lo tiene que guardar por compliance porque puede ser que tenga que restaurar un dato, pero efectivamente de una copia de hace 5 años no tiene sentido volver a la compañía atrás, ¿no? Son como dos estrategias distintas dentro de la misma estrategia de copias. Recuperar el dato inmediato de forma individual porque se ha perdido, porque se ha corrompido, o de forma general porque has tenido un desastre, y ahí es donde desde negocio nos tienen que decir si ese dato es valioso, si ha pasado un día, si han pasado 2 días, si han pasado 1 hora, si han pasado 2 horas. Digamos que es esa primera parte, pero luego la otra parte es la que comentas, de durante cuánto tiempo tienes que necesitar ese dato, no ya porque se pierda o porque se haya corrompido, sino porque por un tema legal necesitas recuperarlo, porque tú ya no lo has utilizado y te has olvidado de él. ¿Vale? Son como dos estrategias distintas dentro de una misma estrategia de copia. Yo creo que sí, o sea, es obvio que son dos temas distintos, y el tema compliance, el tema legal, la retención legal es un valor que todo el mundo conoce. O sea, desde dirección los TIs saben que se tiene que guardar 5 años, se tiene que guardar 4 años, lo que sea. Es el tema, el RPO, que siempre hay esta discusión de si retener más, si retener menos, si retenemos durante un año, pues necesitamos más almacenamiento, más tareas operacionales, como decía David, pero si retenemos menos, pues bueno, igual no podemos recuperar de la semana pasada y tenemos la gente parada, o perdemos ventas, entonces el compliance siempre está muy claro dónde marcar esa fecha. Es en el tema RPO que cuesta más definir esa retención. Correcto, sí que es verdad que, claro, cada empresa es un mundo. Entonces, claro, una cosa es el dato financiero, otra cosa el dato de producción, la gestión documental, el documento. Hay mucho tipo de almacenamiento de datos y de backup de datos, de retenciones, de todo eso, ¿no? Generalizando, sí que es verdad que una vez lo tienes todo, es un suma y sigue y un revisar cada X tiempo, ¿vale? Porque tú puedes tener ese dato, ese fichero, y te viene una inspección de Hacienda y te dice, dame los últimos 100 albaranes de tal día, de tal año, y justo es la semana que justo ha terminado la retención, pero bueno, no sé, y porque ha habido un fallo, una mala coordinación, ¿no? Yo creo que esto, una vez se tienen ya las bases de la empresa y está todo muy bien coordinado, ya pasa a la siguiente capa, que es la capa de hardware y software, ¿no? Que es la que nosotros como empresa debemos confiar. Hemos hecho una inversión en datos, en hardware, porque sabemos que ese dato está protegido, que a la vez podemos recuperarlo en las diferentes vertientes de nuestro negocio, ¿no? Cada negocio es un mundo. Pero sí que es verdad que con el tiempo nos damos cuenta de que tener diferentes entornos de almacenamiento para guardar el dato general es complicado, costoso. Entonces nosotros en nuestro caso sí que tenemos una solución que hemos podido meter todo, esa protección de todos los datos en general, la tenemos bien y más o menos estabilizada, ¿no? Pero sí que es verdad que es eso, que cuesta bastante, hay mucho tipo de datos, mucho tipo de retención, y claro, son muchos departamentos, temas legales, no legales, un archivito que lo tienes ahí, pero es importante. Nosotros no sabemos qué archivo ni miramos qué archivo es, sabemos que es importante, punto. Bueno, un poco es lo que comentabas, ¿no? Es decir, tenemos dos enfoques, como bien apuntaba David, el tema de recuperación total ante un evento, un desastre, ¿vale? Es una estrategia, y luego el tema de compliance.
obviamente o raramente ocurrirá que tengamos que hacer una recuperación total del entorno a más de un año vista o a meses vista. Eso solo pasa ante un desastre o ante una contingencia total. Lo bueno es si tenemos un entorno de recuperación o de protección de datos que nos aporte, que puedas atacar esos dos enfoques, es decir, que nos ataque la parte de recuperación ante un desastre total y la parte de compliance, todo eso desde el mismo entorno, todo eso desde un mismo entorno de gestión, con la misma herramienta, la misma infraestructura. Yo creo que eso es importante también a tener en cuenta. Hasta aquí el tercer capítulo de Diálogos en el Paraíso. Seguiremos hablando sobre la protección del dato en un capítulo más. Mientras tanto, esperamos vuestros comentarios y os invitamos a que compartáis este programa en vuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!